Bien, mis queridos, damos gracias al Señor por su amor, también por su cuidado. Y antes que me olvide, tengo un par de saluditos. Nos envían saludos de diferentes lugares. De nuestro hermano Nelo envía saludos desde Uruguay. Tenemos algunos hermanos que nos saludan desde Estados Unidos. También tenemos desde Bolivia. Nos están enviando saludos. Un hermano muy querido que se llama Moncho, bueno, le decimos Moncho, se llama Ramón, así que le enviamos a él un cariñoso saludo. Gracias también por tus saludos, por acompañarnos. Así que mis queridos, sigamos orando unos por otros por las necesidades. Tenemos también esta oración especial de nuestro hermano Fernando, los hermanos Villalba, para que el Señor también les dé sabiduría. Orar también por estas transmisiones de día miércoles para que no tengamos complicaciones. Me parece que hasta el momento vamos bien con el sistema de lo que es el sonido. Así que mis queridos, sin más que decir, les invito por favor que me acompañen con Biblia abierta. Vamos a considerar juntos en Segunda Timoteo, así que acompáñame a Segunda Timoteo. Este texto lo vamos a considerar como base para lo que hoy vamos a estudiar. Durante un par de miércoles quiero hablar sobre el ministerio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Todos los años me gusta dominicalmente dar una enseñanza que tiene que ver con la palabra de Dios. Así que esta vez lo voy a hacer los días miércoles para que juntos podamos estudiar esta nueva serie que tiene que ver con la palabra de Dios en nuestras vidas. Si tú tienes tu Biblia abierta en 2 Timoteo, en el capítulo 4, esta carta, estas dos cartas personales, son denominadas epístolas pastorales, ya que se escriben a líderes que tienen la función de ministrar, establecer, corregir las iglesias. Tanto primera, segunda Timoteo como Tito son clasificadas como epístolas pastorales. Y ya las últimas palabras, los últimos recordatorios o recomendaciones de Pablo a Timoteo la encontramos acá en su segunda carta, en el capítulo 4, y solamente quiero referirme a la primera parte del verso 2, donde Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. Sin duda alguna, tú estarás de acuerdo conmigo con esta declaración. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y espero que así lo consideres, que la Biblia es la palabra de Dios. Pero puede ser sencillamente una declaración religiosa como muchas otras, sin valor en el aspecto práctico de nuestras vidas, ya que como hemos dicho y estamos iniciando esta serie dominical sobre el deber de los cristianos, muchas veces los cristianos vivimos de emociones y de ideales y conocemos muy poco y nos sujetamos muy poco a la palabra de Dios. Puede que tú creas que la Biblia es la palabra de Dios, pero puede ser una frase más entre muchas otras. Para el apóstol Pablo, cuando él habla acerca de la palabra de Dios, él tiene una firme convicción. Y si tú me acompañas en 2 Timoteo, allá en el capítulo 3, Pablo nos va a decir lo siguiente, interesantemente, en este capítulo, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo reconoce que la Biblia, que la santa palabra de Dios, toda escritura es inspirada, soplada. En otras palabras, cuando el geógrafo, el escritor recibió la inspiración, escribió el libro de Dios, una vez que él terminó la carta, el libro, el documento, la poesía, el cántico, el cantar que encontramos en la palabra de Dios, Dios sopló sobre ella, le dio su aliento y al soplar sobre ella le dio vida. Y Pablo dice, toda la escritura tiene vida porque es soplada de parte de Dios. Recuerda la expresión de Hebreos capítulo 4, verso 12, donde el escritor a los hebreos nos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El término viva significa que produce, ella es vida, ella tiene vida y produce también vida. Volviendo al texto de Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, Pablo dice, toda escritura es inspirada y todo es todo, y todo es inspirada y útil. La expresión útil significa que es productiva, que la palabra de Dios hace su trabajo y cuando hace su trabajo lo hace en forma eficaz. De hecho,
Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras que cuando Dios habla, algo sucede. Y Pablo, mira la confianza que tiene. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, tiene esa habilidad. En teología se llama la vitalidad de la palabra de Dios, que produce ese efecto en el ser humano, en especial en el creyente. Y al final, el verso 17, Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios, el hombre es genérico acá, se refiere al pueblo de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No podemos estar equipados, no podemos estar preparados si no conocemos la palabra de Dios. Pablo afirma que la palabra de Dios tiene el poder para hacer que los cristianos, que el pueblo de Dios se perfeccione, es decir, se equipe para cumplir la obra de Dios en esta tierra. Ahora, he visto la palabra de Dios hacer esos cambios en la vida de personas en forma increíble. He visto el poder de Dios. He visto esos cambios que el Señor hace, pero también he visto mucho pueblo del Señor que a pesar de los años no se ve ese impacto de la palabra de Dios en su vida. Y la pregunta es, ¿por qué no vemos esos cambios de la palabra de Dios que deben ocurrir en la vida de los creyentes? ¿Qué pasa? Usted debe analizarse. Tú debes analizarte después de tanto tiempo de estar frente a la palabra de Dios. ¿Está produciendo la palabra de Dios esos cambios en mi vida? A veces, con tristeza lo digo, comentando muchas veces, a veces con mi esposa, a pesar de tantos años de ministrar, de enseñar, de predicar, de llevar la palabra de Dios, a veces uno se pregunta, ¿será que la palabra de Dios hoy ya no tiene el mismo poder que tenía antes? ¿Será eso al no ver esos cambios? El profeta Isaías dijo en el capítulo 55, versículo 11, lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. Mira lo que Dios dice: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Dios está asegurando a través de su profeta, a través de Isaías, allá en el capítulo 55, verso 11, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Pero ¿cuántas veces escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y no tenemos los oídos suficientes para responder a ella? Creo que para que la palabra de Dios haga su trabajo efectivo en nuestras vidas, debemos tener, escúcheme bien, la actitud correcta cuando nos enfrentamos a ella. Recuerda que hace un tiempo atrás nosotros repetíamos una declaración: esta es mi Biblia, soy lo que ella dice que soy, tengo hoy lo que ella dice que tengo, puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy se me dirá la palabra de Dios y con humildad confieso, mi mente está atenta, mi corazón está dispuesto y con tu ayuda no volveré a ser el mismo. ¿Cuántas veces repetimos ese credo, esa declaración? ¿Cuántas veces nos exponemos a la palabra de Dios? Hoy es un día más donde nos enfrentamos a la vitalidad de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿está produciendo esos cambios? Tenemos un interesante ejemplo y te animo a que busques Primera Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 13, ya que la congregación de Tesalónica nos presenta un ejemplo claro de cómo debemos recibir la palabra de Dios para que esa palabra, ese mensaje, produzca ese cambio en nuestras vidas. ¿Recuerdas la palabra reiterativa a las 7 iglesias de Apocalipsis? El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Porque a veces podemos oír la declaración, la palabra, pero solo son sonidos. Estoy oyendo detrás de mi voz, detrás de mi declaración, detrás del sonido de la voz. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás prestando atención al consejo de Dios? Observa el ejemplo de la iglesia en Tesalónica en Primera Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 13. Por lo cual, y Pablo va a recordar su experiencia con los hermanos cuando Pablo les visitó en escasas 3-4 semanas.
Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Pablo está recordando esas 4 semanas, esos 3 días de reposo que estuvo el apóstol Pablo ministrando, llevando el evangelio de la gracia del Señor. Es decir, Pablo acá, en verso 13, recuerda la presentación del evangelio, cómo ellos estuvieron receptivos a la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, observa, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios. A veces nosotros reaccionamos frente a la predicación, decimos, oh no, se equivocó, interpretó mal, oh es muy teológico, es muy simple. Pablo y la iglesia acá recibió el ministerio de Pablo no como palabras de hombres, por el contrario, sino según en verdad la palabra de Dios, una declaración clara, le dieron la bienvenida, la recibieron con un corazón abierto, reconociendo, escúcheme bien, detrás de la fonética, detrás de la pronunciación, detrás del sonido de las palabras, ellos oyeron la voz de Dios hablando a sus vidas. La recibisteis no como palabras de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios. Y agrega Pablo, la cual actúa en vosotros, quienes los creyentes. Esta declaración es interesante porque nos hace ver lo que debe ocurrir en la vida de una persona que en sinceridad recibe la administración de la palabra, la exhortación, el sermón, la predicación, el tema que se le está dando en su corazón está diciendo, habla a mi vida hoy, ¿qué me quieres mostrar? ¿Qué enseñanza me quieres dar? ¿Dónde me quieres corregir? ¿Dónde quieres abrir mis ojos? ¿Qué ocurre entonces cuando recibimos la palabra de Dios? ¿Qué ocurre? Permíteme rápidamente compartir contigo qué ocurre con la palabra de Dios, qué cambios produce el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, hay una interesante declaración y todo creyente debe comprender el poder de la palabra de Dios en su vida, pero para eso debemos darle la bienvenida. Debemos recibir este sermón, esta enseñanza, no como palabras de hombres, sino como, según en verdad, la palabra de Dios. Todo creyente debe comprender el poder de la palabra de Dios en su vida. Y lo primero que debe comprender que la palabra de Dios tiene el poder para santificar nuestras vidas. ¿Recuerdas la declaración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, verso 17, donde en esa oración sacerdotal, orando por ti, orando por mí, orando por los discípulos, orando por aquellos que creerán en Cristo Jesús, que vendrían al Evangelio como tú y yo, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En esa declaración encontramos 2 veces el término verdad. Jesús afirma, algo interesante, que la palabra de Dios es verdad. La verdad es aquello que concuerda con lo que realmente sucede, hechos que se corresponden con la realidad histórica. Nada en esta tierra tiene mayor veracidad que la palabra de Dios. Ella se cumple. Es interesante, Isaías capítulo 40, verso 8 dice lo siguiente, sécase la hierba, ¿qué más? Marchítase la flor. Es decir, nos presenta lo efímero que son las cosas, hierba, flor. Por el contrario, más la palabra de Dios nuestro, dice Isaías capítulo 40, verso 8, permanece para siempre. Todo lo que nos rodea está sujeto a la entropía, al deterioro, al envejecimiento, pero la palabra de Dios día a día se mantiene actual, vigente, no cambia. Jesús lo dijo así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán, se mantienen vigentes en el tiempo. Ahí está la verdad. Y dice Jesucristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Sabemos que santificar tiene la idea de apartar, separar, pero también tiene la idea de posesión específica. Somos santificados y somos afectados por el ministerio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Debemos recordar siempre que Dios nos ha escogido y consagrado para un servicio. Y ese servicio, como la palabra de Dios santifica, nos aparta, nos equipa, nos prepara, Dios jamás colocará a una persona en un lugar sin capacitarlo con el ministerio de su palabra. Pero para eso yo debo tener esa actitud y comprender que la palabra de Dios santifica, me aparta, me enseña, me capacita. Ahora, debemos recordar siempre que Dios nos ha escogido y consagrado para un servicio especial y que al amarle y al obedecerle y traer a otros para que vengan y aprendan las mismas verdades de la palabra de Dios. Vemos entonces que la palabra en primer lugar santifica. En segundo lugar, vemos un mandato interesante que lo escribe Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, donde Pedro, utilizando un lenguaje figurado, incluye un mandato muy práctico. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, y agrega, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Interesantemente, no simplemente la palabra santifica, sino que también la palabra sustenta nuestras vidas. Y lo primero que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, es un mandato, desead. Este es un mandato a todos los creyentes. Usted debe tener hambre por la palabra de Dios. Usted debe desear estudiar la palabra de Dios. Usted no debe perderse oportunidades de estudiar la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos. Eso es una expresión, una figura que expresa la idea de un anhelo profundo que es característico de aquellos que creen en la gracia. Mirando a mi nietita, recordando a mis hijos pequeños, cuando ellos eran bebecitos y tenían hambre, no se callaban hasta que la madre, Claudia en su caso, o mi nuera Livia ahora, le da de comer a su hijita, a nuestros hijitos. Esa es la idea, desead como niños recién nacidos. Todo creyente debe experimentar este deseo por la palabra de Dios. Si no tienes esa pasión de estudiar las Escrituras, de llegar a la casa del Señor para oír la voz de Dios, algo está mal en tu vida. Todo creyente ha de tener esta experiencia, este deseo para con la palabra de Dios. Ningún creyente puede llegar al punto de decir, yo ya lo sé todo. La palabra es un mar profundo de verdades, las cuales deben ser deseadas. Me encantan las palabras del salmista en el Salmo 119, el salmo más extenso del Salterio. En Salmo 119, verso 148, el salmista dice lo siguiente. Observa, Salmo 119, versículo 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Es decir, hasta largas horas o tempranamente en la mañana, con anhelo, con deseo, él estaba frente a la palabra de Dios. Bienaventurado el varón, y dice el verso 2, que medita en la palabra de Dios y en su ley está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Hambre por la palabra de Dios. Pedro dice, desead como niños, recién nacidos, y agrega la leche espiritual. Sabemos que leche es un alimento predigerido, pero es básico, fundamental para el desarrollo de un bebé. Pero aquí le llama leche espiritual. El término espiritual significa racional, entendible. Es decir, Pedro pretende expresar con ello que el alimento espiritual lógico, racional, serio, conduce al desarrollo espiritual de las personas, produce el cambio en la vida. En otras palabras, debemos estudiar la sana doctrina, las verdades sanas de la palabra de Dios. Es interesante que 5 veces se utiliza tanto en Timoteo como en Tito la expresión sana doctrina, que significa aquello que no es enfermizo, aquello que no es torcido, aquello que corresponde realmente con la revelación de Dios. La leche espiritual tiene que ver con esas verdades profundas
que se comprenden con nuestra mente, que la atesoramos en nuestro corazón. Queridos, cuidado con algunas declaraciones. He oído durante muchos años decir lo siguiente: tenga cuidado que la mucha letra mata. Y nunca han mirado el contexto. Mata la ignorancia. La ley no cambia el corazón. El Espíritu es el que trae libertad. Y tenemos el mandato. Jesús lo dice: escudriñad las Escrituras. Y Pedro dice: desead la leche espiritual. Y agrega algo interesante: no adulterada, sin trampa, sin engaño. La doctrina adulterada es una forma de engaño que desvía y corrompe al creyente. El creyente ha de desear el alimento espiritual, el alimento serio, el alimento lógico. Este alimento debe ser una enseñanza equilibrada, sana enseñanza. Recuerda 2 de Pedro capítulo 3, verso 18, que se nos ordena crecer en la gracia y el conocimiento, que tiene que ver con verdades y valores. Tiene que ver con conceptos y conducta. Tiene que ver con información y formación. Mantener en la vida cristiana un equilibrio. Pedro, que nos aconseja en el segundo punto de que la palabra de Dios sustenta: desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, que no está torcida, que no es engañosa, que no es falsa, para que por ella crezcáis para salvación. No es que vamos a ser salvos por adquirir conocimiento, sino que en ese caminar de nuestras vidas vamos afirmando nuestros conceptos acerca de la salvación. El crecimiento va a librar al creyente, escúcheme bien, de infantilismo espiritual. Va a librarlo del engaño, del torcer las Escrituras. Es lamentable, pero muchas personas estudian tanto los errores que luego no alcanzan a discernir cuál es la verdad. En Efesios capítulo 4, verso 14, Pablo escribió lo siguiente: para que ya no seáis niños fluctuantes, creyentes que están moviéndose continuamente. ¿Por qué se mueven? Porque no tienen doctrina, no tienen profundidad, no leen la palabra de Dios, no crecen esas verdades lógicas, confiables, seguras, para que ya no seáis niños fluctuantes. Porque los niños fluctuantes, mira Efesios 4:14, son llevados por doquier, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es por eso que debemos tener claramente un sistema de interpretación de las Escrituras y ese aplicarlo consecuentemente a todas las Escrituras. El crecimiento fortalece para la vida de salvación en la santificación. Permíteme avanzar en este estudio, la vitalidad de la palabra de Dios. Ya hemos hecho mención que la Biblia santifica, Juan 17:17. Hemos mirado 1 de Pedro 2:2, donde vemos que la palabra de Dios sustenta. Si miras conmigo en Efesios capítulo 5, verso 26, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí vemos que la palabra de Dios no simplemente me aparta, me capacita para la obra, me sustenta, me alimenta, me nutre, sino que también la palabra de Dios limpia nuestras vidas. Alguien decía: la Biblia te apartará del pecado o el pecado te apartará de la Biblia. Ahí está. Y Pablo dice que fuimos purificados en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios, por así decir, produce una diálisis espiritual. Introducimos la palabra de Dios en la vida y ella saca afuera todas las toxinas acumuladas del mundo, las saca y limpia nuestras vidas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y obviamente nuestra forma de actuar. He estado con algunas personas que tienen un problema y que se practican diálisis. Hacerse una diálisis lleva horas, pero es necesario, ya que sus riñones no están cumpliendo la función necesaria, realizando esa función. Por lo tanto, necesitan eliminar de sus organismos, de su cuerpo, toda esa toxicidad. Escúchame bien. Vivimos en un mundo, en un ambiente tóxico, y no me refiero a propiedades físicas o el coronavirus, sino a la toxina espiritual. Por todas partes alguien está tratando de meter basura en nuestra mente, en nuestro corazón, y si no hacemos limpieza,
comienza a erosionar nuestro andar, nuestra vida espiritual. ¿Qué hacemos con la basura? ¿La guardamos? ¿La atesoramos? ¿La conservamos? No, sin duda alguna que la sacamos, la tiramos, la descartamos. Esto es lo mismo en nuestras vidas espirituales. Pero cuando no vamos a las Escrituras y no permitimos esa santificación, no permitimos que nos sustente, no permitimos que nos sanee, comienza a acumularse en nuestras vidas basura, sedimento, cera en los oídos que nos impiden oír. Ahora, ¿cómo limpiamos? ¿Cómo producimos esa diálisis espiritual en nuestras vidas? ¿Cómo nos limpiamos de esa toxina? ¿Cómo impedimos que nuestras vidas sean abrumadas o afectadas por estas toxicidades? El Salmo 119, en verso 9, hay una interesante declaración que comienza con una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar tu palabra. El término guardar significa obedecer. Son casi las mismas palabras de Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que guardes y que hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito. El guardar tiene que ver con obedecer, con cumplir, tener en mente para poder practicar. Apreciamos, apropiamos y aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos tantas cosas mundanas en nuestras vidas? Tantas prácticas mundanas. Sencillo, porque usted y yo nos hemos alejado de la palabra de Dios. La leemos, pero no oímos a Dios. Es Jesús que le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 3, vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. La caída espiritual en una persona no es un tropiezo de un accidente un día circunstancialmente, sino que es un proceso lento. Por lo tanto, para prevenir que eso ocurra en nuestras vidas, no permitamos un periodo largo en nuestras vidas sin el contacto directo con la palabra de Dios. Debemos estudiarla, debemos profundizar, pero también debemos buscar en ella principios para nuestras vidas. Es interesante, Salmo 37, verso 31, dice lo siguiente. Salmo 37, verso 31. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, dice el texto, sus pies no resbalarán. Es decir, podemos caminar seguros en obediencia a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 133. Me encanta esa porción. Salmo 119, verso 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Quiero terminar ya. Hemos visto que la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios sustenta, la palabra de Dios sanea, produce esa purificación en nuestras vidas en la medida que la conocemos, la vivimos, la aplicamos, nos sujetamos a ella y finalmente será la palabra de Dios que en esos momentos difíciles nos sostenga, nos sustente, nos consuele, nos conforte. La palabra sostiene al creyente. Fue Dios por medio del profeta Oseas. Fue Dios por medio del profeta Oseas, allá en el capítulo 4, verso 6, que le dijo a la nación de Israel, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estas son las duras palabras del profeta Oseas hacia un pueblo rebelde y duro de cerviz, como se repite continuamente en el Antiguo Testamento. Y a veces nosotros decimos, qué increíble fue la nación de Israel, tan duros de cerviz, tan duros de corazón. Muchas veces nosotros somos iguales. Cuando escuchamos la enseñanza, escuchamos la predicación, y por un lado entra del oído y por el otro sale. Esto es importante entender. Somos el pueblo del libro y necesitamos la voz de Dios. Recuerda que somos ovejas y que si no nos dejamos conducir, caeremos en el error, perderemos el camino y nuestros corazones rápidamente caerán en el desánimo. El corazón del hombre es muy engañoso y por las emociones tiende al desánimo, a las dudas, a distorsionar la verdad, a confundirnos.
Es por eso que como ovejitas siempre necesitamos tener nuestros oídos atentos a la voz de nuestro pastor, pero a nuestro pastor, Señor Jesucristo, cuando no prestamos oído a su voz, somos presa fácil del desánimo, del decaimiento y el deterioro espiritual en la vida de personas. Podemos recordar la historia de dos discípulos, ¿recuerdas? Está en Lucas capítulo 24. Dice el verso 13 y me llamó mucho la atención. He aquí, y son discípulos del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24, verso 13, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice, y aquí dos de ellos iban, y agrega el texto, el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Estos dos discípulos del Señor Jesucristo regresan tal vez a sus vidas normales, desanimándose el uno al otro. Vemos que el texto dice el mismo día y uno retrocede en Lucas capítulo 24, comienza a describir los primeros versículos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos aquí que estos discípulos, el mismo día que el Señor Jesucristo cumplió lo que había dicho que resucitaría, ellos están con corazones desanimados, regresando nuevamente a su vida normal. Alguien dijo lo siguiente: el desaliento empeora cuando uno se aleja de la cruz y de la tumba vacía. Lamentablemente, alguien más comentó, muchas veces empeoramos las cosas cuando le contamos a otros nuestros desalientos, ya que de esta forma desalentamos también a otros. ¿Por qué? Porque no vamos buscando el consejo, vamos buscando la confirmación a mi desánimo. Estos discípulos van en plan de derrota, pero sabemos por el relato de Lucas capítulo 24 que nuestro Señor Jesucristo se acercó a ellos, comenzó a hablar con ellos, comió con ellos, les abrió las escrituras y luego que Él se apartó, les dejó, dice Lucas 24, verso 32, y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrió las escrituras? Qué maravilloso vemos acá este cuadro, cómo la palabra de Dios sustenta en los momentos difíciles. Usted debe tener promesas de la palabra de Dios a la cual aferrarse. Es muy bueno anualmente, cada año, tomar un versículo de promesa y reclamarlo durante todo ese año al Señor como un versículo de promesa. Es muy importante cuando usted va a tomar una decisión, antes de tomar la decisión, tener un texto clave para tomar la decisión. Recuerda que hemos aconsejado antes que tomes decisión, busca el consejo, ve el peso en el corazón, busca la palabra de Dios, ve las circunstancias, ve el peso y luego la paz. Pero usted debe tener un versículo bíblico antes de tomar la decisión, no después para encaminar sencillamente las cosas. Y ellos dicen, mientras oíamos el consejo de la palabra de Dios, nuestro corazón saltaba de alegría. Cuando llegues al momento que no puedas más, ojalá que tengas una red de amigos que te puedan ayudar abriéndote la palabra de Dios. La palabra al entrar comienza a disipar los pensamientos negativos, el desánimo, quita las cosas que no sirven, comienza a derrumbar el desánimo y aprendemos a confiar en las promesas del Señor. Dios sabe cómo usar su palabra para nuestro corazón. Puede ser un mensaje, una predicación, puede ser la lectura del devocional, puede ser el programa radial. Tengo tantos testimonios a través de los años del ministerio radial de cómo la palabra de Dios llegó en el momento preciso a personas. Sin duda alguna, la palabra te protege del desaliento. No te apartes de ella, no dejes de leerla, aunque no tengas ánimo para hacerlo. Creo que tengo que terminar. Mi conclusión es sencilla. La palabra de Dios, la vitalidad de la palabra de Dios nos santifica, nos sustenta, nos sanea, nos sostiene en nuestro diario vivir. Recuerdo hace años atrás, mientras ministraba a una joven pareja, yo estaba muy desanimado. Estaba luchando con muchas cosas. Y recuerdo que en esa clase de discipulado cité Mateo capítulo 11, verso 28, a los hermanos en respuesta a algunas preguntas.
Usted conoce Mateo capítulo 11, verso 28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Era mi último año, había pasado una prueba muy grande, muy difícil, que me había desanimado completamente después de haberme preparado por 4 años. Y en este tiempo, en esa administración, discipulando a los hermanos, mientras le leía el versículo, Dios habló a mi vida y me dijo, ¿por qué estás trabajado y cargado? Yo te voy a hacer descansar. Y algo ocurrió en mi corazón, me quebré en ese momento. Comencé a llorar porque entendí en ese punto que Dios estaba hablando a mi vida. Es por eso que como comenzamos al principio, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, porque la palabra santifica, la palabra de Dios sustenta, la palabra de Dios sanea nuestras vidas y la palabra de Dios siempre nos sustentará. Predica la palabra de Dios. Y el predicador, la iglesia, los líderes, los maestros, estamos llamados a predicar la palabra de Dios, porque esa palabra produce cambios en nosotros. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando oímos la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud frente a la palabra de Dios? Próximo miércoles vamos a considerar este tema. Quiero animarte ahí, que me acompañes en oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por esta oportunidad que me has concedido, Señor, nuevamente, de compartir, Señor, lo que da gozo a mi alma, el consejo de tu palabra. Te pido que tú añadas tu bendición a lo que hoy hemos considerado y que pueda ser de ánimo y desafío en nuestras vidas espirituales. Te doy gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, encomendando, Señor, la aplicación de esta enseñanza a nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.